Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos como todos los días con tu programa Prevenir Mejor que Curar. Estamos contentos, hemos recibido muy buenos comentarios de nuestros auditores, así que vamos a aprender hoy algo novedoso para mí en lo personal y imagino que también para muchos de quienes se acompañan del Conquistador en esta tarde. Vamos a aprovechar de invitarlos a que compartamos juntos hasta las 20 horas y voy a saludar de inmediato hoy a nuestro invitado. Generalmente lo hago después del tema, pero ahora lo voy a saludar de inmediato. Él es Augusto Cura, cirujano dentista, que se dedica a la odontología holística. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Marlene, muy bien, gracias. Prometo no decirte Gustavo. Sí, por favor, que siempre me confunden con Siempre Gustavo. te confunden, sí. ¿Solo Gustavo o hay otro nombre? Gustavo generalmente. Gustavo, sí. O Agustín, pero es lo menos. Sí, Gustavo, no. Augusto Cura, nunca se olviden. Súper contentos de que hayas aceptado nuestra invitación de venir a nuestro programa, porque creo que hay harto desconocimiento y pocas personas, creo yo, pocos profesionales que se dedican, en el caso tuyo, a la odontología holística. ¿O puedo estar equivocada? Dime tú. Sí, aquí en Chile en realidad yo no conozco más colegas. Sé que hay una colega en Santiago, por ejemplo. No sé si lo abarca todo holístico, pero por lo menos se encarga de remover las amalgamas dentales con protocolo de desintoxicación, como lo hacemos en la odontología holística. ¿Qué es lo que es la odontología holística? Porque las personas que están escuchando hasta ahora, me imagino que muchas de ellas deben tener la duda que yo tenía antes de conocerte. Bueno, la odontología holística es un tipo de odontología que se preocupa de la salud integral del paciente y correlaciona bastante los problemas de salud que tengan en general a lo que hay en la boca. La boca no es un órgano que está separado del resto del organismo, está en conjunto y muchas veces es un reflejo de lo que pasa en el resto del organismo. Entonces es importantísimo, cuando uno trata los problemas bucales, poner atención en lo que está pasando en general en el organismo, para de esa forma poder reequilibrar todo. Ya muchos materiales que se usan en odontología no son totalmente biocompatibles, aunque la FDA diga que sí, no es tan así, pueden provocar daño a otros sistemas, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Lo mismo los problemas en las encías también, ¿ya? Nos preocupamos también de utilizar sustancias naturales para poder estimular al organismo, que se autorrecupere, que se autoproteja, en vez de dar sustancias químicas fuertes en realidad que maten todo. Ah, perfecto. Mira qué interesante. O sea, es como en general. Es como tú haces un tratamiento, pero ves al paciente de manera general, no solo la boca, digamos. Claro, la anamnesis es más completa, o sea, las preguntas que uno le hace al paciente, la primera sesión, por ejemplo, tiene que ver mucho con las otras enfermedades que tenga o enfermedades incluso no diagnosticadas, pero sí los síntomas. Los síntomas son una guía muy bonita que utilizamos en medicina holística y en odontología holística para poder guiarnos en los tratamientos. Nosotros no hacemos tratamiento en odontología o medicina holística, cuando vemos un síntoma no lo taponeamos con fármacos, en realidad sabemos que es una alerta del organismo y cada síntoma significa una cosa u otra. Entonces ponemos mucha atención en eso para tratar de que el síntoma desaparezca, pero solucionando la causa y no tapando el síntoma. Claro, porque en definitiva después vuelve. Si no solucionas, digamos, si no lo solucionas desde atrás, digamos, desde la base, volvería a tener problemas con la dentadura, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro, sí, lo mismo que pasa también con el organismo en general, no solamente con la dentadura. Cuando tratas síntomas, a veces incluso el síntoma puede desaparecer con algún fármaco fuerte, pero implica que más adelante va a venir una enfermedad o un síntoma Claro, más porque profundo tienes que ir y a es la más causa. difícil. Sí. ¿Ya? Muchas veces, sobre todo en los tratamientos, yo soy homeópata igual, y en los tratamientos de homeopatía uno se da cuenta de eso, que al hacer desaparecer los problemas que trae el paciente, que se ha tratado muchas veces con fármacos sintéticos, aparecen problemas de salud que tenía antes que eran más leves, y eso es una muy buena señal, por ejemplo. Claro, entiendo perfecto. Yo me imagino que la gente que llega hasta tu consulta, llega porque tiene conocimiento de lo que es lo holístico, ¿o me equivoco? Sí, en general son personas que buscan tratamientos más naturales, que han tenido mala experiencia con la medicina tradicional y han buscado primero por la medicina, buscan medicinas más naturales y después se dan cuenta que hay un dentista holístico, ya que aquí en Chile, como te decía, estoy yo, no sé si habrá alguien más, pero en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, En España también. sí, Sí, hay más dentistas holísticos, hay asociaciones también de odontología sí. holística. Estuve ¿Ya? leyendo un poco como para interiorizarme en el tema y me di cuenta que, digamos, fuera sí se trabaja bastante más que acá en nuestro país. Mira, vamos a ir a un tema, porque yo generalmente parto con música, pero estaba tan interesada en saber un poco más de lo que tú nos comentas, que es la odontología holística, que
comenzamos al tiro a conversar. Vamos a un tema para toda la gente que nos escucha hasta ahora y luego seguimos con esta conversación interesante en Prevenir siempre es mejor que curar. Ahí estábamos disfrutando de este tema que escuchábamos acá con Augusto Cura, cirujano dentista que nos acompaña y que se dedica a la odontología holística. Tú eres bien joven, Augusto, y qué bueno, digamos, que tú hayas descubierto el tema holístico y que te hayas interesado en practicar este tipo de odontología. Sí, la verdad soy bastante joven. Nunca pensé que iba a buscar un tipo de ontología así, cuando después de que egresé de la universidad del 2008. Pero en realidad circunstancias de la vida me llevaron un poco a esto. ¿Ya? Yo de niño fui muy enfermizo. Me traté siempre con medicina convencional. Mis papás siempre, bueno, siguieron la línea que el común de la gente sigue en realidad. Claro. Ahora el problema es que mi salud fue siempre empeorando a través de la vida. Empecé a tenía jaquecas desde muy chico, problemas alérgicos, de intolerancias alimenticias, problemas renales, y cada día iban empeorando. Ya cuando estaba en la universidad también tenía muchos problemas a la piel. Y bueno, llegó un punto en que me cansé en realidad y empecé a buscar por mí mismo alternativas de salud que pudieran haber, porque uno conoce la medicina tradicional y Sí. punto. Es Hoy lo día que... estamos más abiertos, sí, Sí, ¿ah? Yo encuentro que hoy día la gente definitivamente está más abierta y descubre estas otras medicinas o estas otras formas de vida que ayudan un montón, pues. claro, es que gracias también a la tecnología e Sí, internet, o sí, sea, es mucho más fácil que antes, sí. ¿ya? Bueno, entonces empecé a buscar yo por mi cuenta y revisé unas páginas de un médico homeópata argentino. Empecé a leer algunos artículos y me pareció bien interesante, bien científica la forma en que tenían de descubrir los medicamentos que necesita cada paciente. Ya no era algo como dicen que una pseudociencia,
Eso es falso, porque uno se mete a estudiar las bases teóricas, cómo se descubrió este tipo de medicina, la fase experimental, y es sumamente científico. Ahora, que no se sepan los motivos de la homeopatía, por ejemplo, por qué cura, no se sabe, pero sí se sabe que funciona y que causa ciertos efectos en el organismo y están clarísimos en las materias médicas, por ejemplo. Bueno, me interesé en esto, me traté con él y mis problemas de salud se empezaron a solucionar de una manera pero maravillosa en unos 6 meses más o menos. Se empezó a solucionar bastante. Le pregunté ahí en el momento del tratamiento dónde se estudia esto, te lo enseñó tu Claro. papá, no sé, ya porque no tenía Porque tú mayor lo habías conocimiento. pasado pésimo además, po. Claro, lo pasé pésimo, Tanto entonces, tiempo con la medicina convencional, claro, no podía hacerme el tonto en realidad y compartir lo que no está... compartir y preguntarle un poco más al médico. Y no, me dijo, en Argentina hay muchas universidades que imparten homeopatía. Si eres médico, dentista o médico veterinario en ese tiempo, pues podías estudiar. Y la Universidad Candegave tiene un curso online, lo puede hacer desde Chile. Así que ya el otro día creo ya me contacté con la universidad para ver cómo estudiar. Y ahí empecé. Empecé a hacer tratamientos primero por problemas de salud general de las personas, no dentales, con homeopatía. Y empecé a tener resultados buenos, ¿ya? En homeopatía uno a veces tiene resultados malos y a veces unos muy buenos, ¿ya? Y me empezó a ¿Es gustar depende de la esto. persona? Sí, Ya, la homeopatía es muy individualista sí, para el tratamiento. No importa el nombre de la enfermedad clínica, mucho más importa los síntomas o cómo lo sienta el paciente, ya, ¿ya? perfecto. Entonces, cuando hay una epidemia, por ejemplo, no se puede dar el mismo remedio a todo y por eso es difícil hacer una experimentación Sí. como de medicina clásica con la homeopatía, ¿ya? Entonces hay que estudiar muy puntualmente los síntomas del paciente. Demora como una hora la consulta, por ponerte un ejemplo, son 15 o 10 minutos, ¿ya? Bueno, y ahí entonces, cuando empecé a tratar, empecé a tener éxito en los tratamientos, me empezó a gustar más esto, pero no encontré en ese momento cómo unirlo con la odontología. Y pasé un tiempo, pasaron 1 o 2 años, y después empecé a investigar un poco en la odontología. Si hay problemas que realmente pueda provocar uno como dentista a los pacientes en su salud general, ya si hay alternativas tal vez más naturales. Y ahí uno empieza a investigar, empieza a Claro, buscar ahora entiendo. papers. O sea, en definitiva, tú quisiste ayudar a las personas para sus otras enfermedades, o sea, porque tú los atiendes como odontólogo, ¿cierto? Pero tú a veces con los mismos medicamentos o con algunos materiales, tú podrías llevarlo a que ellos tengan otro tipo de problema. ¿A eso te refieres? Claro, claro. Eso es lo que después uno investiga y se empieza a Claro. dar cuenta que sí, porque efectivamente algunos dentistas usan todavía, hacen tapaduras con mercurio, las amalgamas dentales, por ejemplo, que son extremadamente dañinas, pero eso no se enseña en la Escuela Oficial de Odontología, lamentablemente. ¿Ya? Pero uno busca papers de ahí desde el año 1969 que demuestran que liberan mercurio y que hacen mal para el organismo. Ya están los mecanismos bioquímicos que producen en las células, ya el desarrollo de flora patógena en vez de flora comensal también que favorecen, y son un montón de cosas. Y después empiezas a estudiar igual qué sustancias naturales, por ejemplo, puede usar para la salud bucal. Y tienes papers y un montón de papers donde estudiar y te das ¿Y cuenta por qué que... no se hace? Porque en las escuelas convencionales no lo enseñan. Te enseñan Porque, lo claro. que se usa con lo que se utiliza en realidad fármacos, flúor Oye, y pero punto. Augusto, me imagino que algún dato nos va a dar natural, como para los que nos están escuchando a esta hora aquí en Radio El Conquistador. Sí, una pincelada. Por supuesto, pero más adelante, si en la otra entrevista viene más información, vamos a abarcar un poquito más el temas puntuales de las caries, encías y cómo tratarlas con algunas sustancias naturales. Eso, de todas maneras Es lo voy a maravilloso. decir. O sea, puede ser, por ejemplo, no sé, cuando te dicen el enjuague bucal, tú le puedes dar o recomendar otra Sí, cosa, digamos, a no, la de todas gente. maneras, a todos mis pacientes yo le hago un asesoramiento nutricional y educación en realidad, y ahí ¿Ya? mismo le enseño, es muy individualista el tratamiento, entonces tengo que tratar a cada paciente, De manera... verlo primero y ver qué aceite esencial le funciona a él, por qué, cuántas veces tiene que hacer este tipo de enjuague o este otro, y a qué tipo de pasta se puede hacer, porque se pueden hacer pastas dentales en la casa, que son mucho más saludables que las pastas dentales que venden, libres de flúor, la pasta dental puede ser, y con sustancias que realmente estimulan y favorecen ¿Y tú lo la salud bucal. practicas? Sí, por supuesto. O sea, tú practicas el tema de la pasta de diente que prepara, lo practicas. Sí, claro. Ah, mira, qué interesante. Sí, todo eso se lo instruye a los pacientes Se también. lo instruye a los pacientes. Claro, de acuerdo a cada caso. Muy bien, pues, oye, interesante. La verdad que me siento como un aprendiz en este minuto con Augusto Cura, que está con nosotros, ¿verdad? Aquí en El Conquistador. Vamos a ir a la música, pero tenemos tiempo todavía para seguir aprendiendo y, por supuesto, conversando con este cirujano dentista que nos ha sorprendido con la odontología holística.
Y estamos de vuelta ya con este tema, ¿verdad?, que estamos abordando hoy, que es aprendiendo y conociendo un poco más de la odontología holística. En Concepción tenemos, ¿verdad?, un cirujano dentista que la practica y está con nosotros aquí, pues, en El Conquistador. Y vamos a preguntarle un poco de la historia de la odontología holística. Yo imagino, por todo lo que hemos hablado, que tú sabes mucho al respecto. Bueno, la odontología holística se podría decir que nació como en el año 1939 con el doctor Weston Price. Él en realidad fue uno de los primeros dentistas en observar la correlación que había entre la salud general y la salud bucal. Ya él se dedicó mucho a revisar pacientes o personas de tribus africanas, australianas, maoríes, polinésicos, etcétera, y comparaba su salud general con salud bucal y coincidía que las dos eran muy buenas. A diferencia de la salud occidental, que en general ya desde el año 1900, un poco más adelante, los problemas de salud han ido aumentando, sobre todo las enfermedades crónicas, Sí. y así también los problemas bucales, ya que van de la mano. Entonces empezó a buscar qué podría ser lo que estaba favoreciendo la salud bucal de estas tribus, y por otro lado, veía que estaba tan mal la salud bucal de las personas aquí en Occidente. Y encontró que la alimentación podía ser la clave. La clave. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer análisis químico ¿Ya? de los alimentos que consumían estas tribus en comparación a lo que consumimos en Occidente normalmente, y se dio cuenta que estas tribus tenían los alimentos, bueno, para empezar era todo natural, ya no consumían alimentos procesados, ya los niveles de azúcar eran mucho más bajos en todos los alimentos, y sobre todo los niveles de vitaminas y minerales eran 4 y hasta 8 veces más altos en estas tribus, sobre todo las vitaminas liposolubles, ya vitamina E, vitamina D, vitamina A, el calcio, el magnesio, ya que son minerales esenciales para nuestro desarrollo. Los minerales y las vitaminas clave. Son clave, ya. Definitivamente. Totalmente. Hoy día estamos muy acostumbrados nosotros a una alimentación procesada rápido en realidad, porque tenemos poco tiempo para hacer todas las cosas. Y esto no trae absolutamente ningún nutriente, y eso trae consecuencias en nuestra salud. Ya, lo otro que se dio cuenta es que todas estas tribus tenían una alimentación específica premarital. Ya, antes de que quisieran tener hijos en estas tribus, ellos tenían una alimentación que era muchísimo más alta en alimentos nutritivos con hartas vitaminas y minerales, lo que da como resultado que los niños fueran se preparaban, en definitiva. Sí, que fueran mucho más sanos. Hoy día, lamentablemente, nosotros lo único que nos da el ginecólogo a las mujeres para quedar embarazadas es ácido fólico. Sí. ¿Ya? Pero hay 60 minerales más, 13 vitaminas que también necesitamos para nuestro desarrollo. Hay 2 a 3 ácidos grasos esenciales que necesitamos, ya todos los aminoácidos o proteínas en realidad, y tiene que estar todo eso en un muy buen balance. Para poder, para que el niño crezca sano. Y ahí esto tiene que ver desde los huesos, los dientes, el corazón, el hígado, todos los órganos. ¿Ya? Entonces, oye, apasionante. Tú lo comentas y me hace mucho sentido, porque desde el desconocimiento uno a veces piensa, digamos, que no existe esto, pero esto existió, esto es milenario. O sea, sí, ellos por sabiduría lo saben de forma milenaria. Ahora lo sabemos hace pocos años en realidad que son vitaminas, que son minerales. Claro. ¿Ya? Pero ellos se daban cuenta que la alimentación era clave en estas tribus. Sí. Y por eso se preocupaban, digamos, y se preparaban. Claro. Y hoy día no nos preparamos, o sea, la verdad es que nos preparamos hoy día para quedar embarazada de repente, que no nos encuentre con sobrepeso, cosas que son, ¿te has dado cuenta o no? Sí, o sea, son muy superficiales en realidad a lo que es la salud general. Sí, a lo que es la salud general. Nos preocupamos de ese tipo y como tú bien mencionas, solo te dan este medicamento, pero hay un montón de minerales y vitaminas que necesitamos para que nuestro hijo llegue bien, digamos. Claro. Con buena salud. Oye, pero en Concepción o acá en nuestro país, ¿hay doctores que se especializan en esto? O sea, me refiero que lo practiquen. Me refiero, no sé, a un ginecólogo holístico, un médico holístico, porque imagino que va a tener un poco esta práctica. ¿Te daría más vitaminas, más minerales? Claro, la verdad no lo sé. No lo sé y me encantaría en realidad conocer a más médicos que sigan una línea así. Sí, porque yo pienso que, o sea, tú desde la odontología lo estás llevando a cabo, pero también sería súper interesante que otros pudieran verlo de la misma forma. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que cambiaría drásticamente la salud de las personas a nivel nacional. Si no sería negocio, sí, pues, lamentablemente. Sí. Yo creo que por eso no la practican. No sería un buen negocio para las farmacias, para claro, los por laboratorios, eso en digo. realidad. Sí. La gente estaría más sana.
La gente estaría más sana. Pero también, sumado a esto de las vitaminas y minerales, como te digo, también es eliminar alimentos nocivos. Hay alimentos que son muy nocivos para la salud, ¿ya? Y aunque uno esté tomando las vitaminas y los minerales necesarios, y el doble también, si consume estos alimentos nocivos, también echa a perder su salud. ¿Ya? Sí, me imagino que vamos a aprender cuáles son esos alimentos. Sí, vamos a ver. Vamos a ir avanzando ahí, porque les quiero contar a todos que nos están escuchando a esta hora, aquí en Radio El Conquistador, que Augusto Cura va a continuar con nosotros. Vamos a ir aprendiendo más de estos mismos alimentos que está mencionando, ¿verdad? Que a pesar de que uno pueda tomar todas las vitaminas y minerales, son totalmente dañinos, son tóxicos. Y vamos a ir aprendiendo muchas otras cosas la semana siguiente, ¿verdad? Con Augusto Cura. Oye, entonces, la historia es dijiste 39. 1939 el doctor Weston Price por lo menos hizo esto, pero bueno, más adelante viene otra historia con el doctor Joel Wallach, que esa es muy interesante también, así que si quieres te la cuento. Sí, me parece espectacular que nos cuente la historia, pero después de comerciales, ¿te parece? Vamos entonces a separarnos unos minutos y volvemos con Augusto Cura, ¿verdad? Que nos acompaña aquí en el programa Prevenir Mejor que Curar. Y estamos ya de vuelta aquí en Radio El Conquistador con el cirujano dentista que nos acompaña en esta tarde de jueves, Augusto Cura, que se dedica a la odontología holística. Y quedó pendiente una historia que es la historia de George Wallach. Vamos entonces a escucharla. Claro. Bueno, el doctor Joel Wallach era un médico naturópata de Estados Unidos. En el tiempo que hizo un estudio muy grande, financiado por el Instituto de Salud de Estados Unidos, le pasaron incluso $7,5 millones para hacer este tremendo proyecto.
ya que era para determinar las causas de muerte de los animales en los zoológicos en todo Estados Unidos. Esto fue entre el año 62 y el año 78. En esos tiempos estaba como de moda un poco la polución, la contaminación, entonces ellos atribuían que las enfermedades que se producían en las causas de muerte era producto de eso. Entonces por eso hicieron este tremendo estudio para averiguar si era o no la causa, y empezaron a estudiar estos animales en los zoológicos y en su hábitat natural. ¿Ya? Aquí el doctor Wallach, bueno, para hacer un resumen un poco, hizo finalmente 17.000 autopsias en 454 especies, 3.000 autopsias comparativas en seres humanos, y se dio cuenta que todos morían por deficiencia nutricional. Mira, por deficiencia de una vitamina o de minerales en conjunto, pero eso eran las causas de muerte que realmente causaban los problemas, y encontró que más de 900 enfermedades coincidían en el ser humano con los animales. ¿Ya? Hipertensión arterial, diabetes. Hoy estamos invadidos con eso. Claro, infarto al miocardio, ya un montón de enfermedades, y estaban directamente correlacionadas. Ahora, Wallach, cuando hizo este descubrimiento, lo único que quería era sacar al aire esto, y no. Pero lo hizo, pero sufrió una gran cantidad de amenazas, lo expulsaron del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, los médicos se rieron en su cara, ¿ya? Y el descubrimiento importante que hizo en cuanto a los minerales sobre todo, es que estos, uno para poder obtenerlos, lo obtiene de frutas, verduras o carne, por ejemplo. Sin embargo, si esta fruta o verdura creció en un lugar que estaba agotado este mineral, la fruta o verdura no lo va a tener. No lo va a tener, porque no tiene la capacidad de crear un mineral. Y ahora que la fruta está, oye, como se cultiva todo, es complicado, yo creo. O sea, me imagino, lo hemos hablado muchas veces también, de la fruta, o sea, hoy día de repente tú ves unas frutillas que son así, gigantes, y esa frutilla tampoco es 100% natural, entonces... Claro, y más ahí no creo que tenga todos los minerales y todo lo que tú me estás mencionando. Claro, y descubrió que son 60 minerales los que necesitamos, 16 vitaminas, 12 aminoácidos y 2 a 3 ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Pero está muy intervenido hoy día el tema de la fruta, de las verduras. Yo creo que eso también influye, ¿no? Claro, yo creo que se pierde muchísimo lo que tú mencionas, lo que realmente uno quiere encontrar en una fruta. Hoy día están tan intervenidos ahí que... Sí, difícilmente. Están intervenidos, tienen pesticidas sí, que por supuesto que también causan problemas de salud. Sí. ¿Ya? Pero en cuanto a los minerales, encontró que el mineral en sí, para poder absorberse de una forma adecuada en el organismo, tiene que estar en forma coloidal. En forma coloidal es que están como en conjunto, y las plantas cuando atrapan los minerales desde el suelo, que están en forma metálica, los transforman y los convierten en este estado coloidal. Y nuestro organismo está diseñado para poder absorber de esa forma los minerales. Entonces uno cuando compra cápsulas de calcio, magnesio, etcétera, y cree que lo va a absorber, no absorbe nada, o con suerte un 4% porque es un calcio metálico. Sí. ¿Ya? Tiene que estar eso lo había aprendido, y qué bueno que tú lo menciones, porque a veces la gente se pasa comprando estas cápsulas y la verdad es que... Claro, entonces es importantísimo ver cómo está hecho ese suplemento nutricional, porque hay efectivamente suplementos nutricionales de minerales en estado coloidal, o las mismas vitaminas también. Hay formas que son más absorbibles que otras, pero hay algunos que realmente no sirven. Pero nada como lo natural. No, nada como la fruta o la verdura, o nada como eso. No, y aparte que traen los conjuntos necesarios para que los podamos absorber de forma adecuada, traen otros componentes, antioxidantes, flavonoides, que favorecen muchísimo la salud. Sí. ¿Ya? Ahora, el problema también es que los suelos cada vez están más agotados de minerales, y por ejemplo, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el año 75, 100 gramos de arándanos tenían 15 miligramos de calcio, ¿y hoy día? Por 100 gramos, y al año 2004 apenas 6. O sea, tiene un 60% menos de calcio. Y eso pasa con todas las frutas y verduras. Imagínate hoy. Ese estudio que tú tienes dice que el 90 y cuánto. El 75 tomaron la primera muestra, y después el año 2004. El 2004. Claro. Ahora el 2016 ya tenemos que ir en 4. Y arándanos, qué rico que son. Claro, bueno, y en realidad con todas las frutas y verduras, las manzanas, las cebollas, el maíz, etcétera, con todo está pasando lo mismo. Por el tema del suelo. Claro. Entonces no es suficiente tampoco que nosotros consumamos en frutas o verduras los minerales y vitaminas, nunca los vamos a poder alcanzar. Entonces necesitamos hoy día apoyarnos de suplementos nutricionales, y además dejar los alimentos nocivos de lado. Pero de los suplementos que realmente sean, porque hay hartos suplementos que de repente se venden y que no tienen... Claro, no, tiene que ser un suplemento de buena calidad. Claro, ¿ya? por supuesto que por sí. Por eso alguien que sepa tiene que ver en qué estado están, en qué forma está la vitamina C, ya, por ejemplo, o cualquier otro mineral. ¿Ya? Hay algunos minerales que son más fáciles de absorber y otros más difíciles, no todos son iguales. ¿Ya? Hay minerales que en estado metálico se absorben relativamente bien, pero se absorben muy, muy mal.
¿ya? Y necesitamos absorberlo en un estado que sea apto Hemos para aprendido nuestro mucho contigo, tracto. Augusto Cura. Yo me siento hoy como una alumna respecto a lo que nos estás enseñando y imagino que nuestros auditores también están muy atentos a esta conversación interesante, súper interesante. Sí, 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 es complicado, sí, porque uno se cuestiona tantas cosas cuando uno comienza como a bailar un poco más fino en estos temas, te cuestionas hartas cosas. Sí, de todas Sí, maneras. porque yo siento que finalmente todo esto no se da a conocer, todo esto no se profundiza más, porque si realmente lo hiciéramos, oye, mucho menos enfermedades, el tema ahí de los laboratorios es para largo, Sí, ¿cierto? sí, es un tema largo. Sí. Ujú. Bueno, vamos a ir a un tema, después nos tenemos que despedir ya, porque se nos ha ido rápidamente el programa de hoy, pero tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a una canción y seguimos aquí en El Conquistador con tu programa Prevenir Mejor que Curar.
ya estamos con esta última parte de nuestro programa, ya casi despidiéndonos, Augusto, con la historia ahí del holístico, De la ontología holística. Debo reconocer que se nos fue el programa, pero estuvo interesante y aprendimos bastante. Pero la gente que está atenta al programa de hoy no se tienen que preocupar, porque vamos a seguir aprendiendo, porque Augusto Cura continuará viniendo, ¿verdad?, a Prevenir Mejor que Curar de Radio El Conquistador. Tenemos varios temas. Adelantemos lo que viene la próxima semana. Tenemos la próxima semana las caries. La caries dental. Sí, ¿cierto? Bicarbonato de sodio y aceites esenciales para las caries. Bicarbonato de sodio y aceites esenciales para las caries. El flúor y su historia vamos a aprender también. Y algo que adelantamos un poco, que fue el tema de la amalgama, ¿cierto? Dentales, sí, dentales. Y los materiales actuales. Uh-huh. ¿Son los correctos los materiales dentales? Lo que están utilizando hoy. Todo eso lo vamos a hablar la próxima semana contigo. ¿Te parece? Muchas gracias, Marlene. Sí, me parece, de todas maneras. Sí, y bueno, agradecer también a ti y a toda la gente por haberse acompañado con nosotros en esta tarde, y invitarles, por supuesto, para que mañana nos encontremos de nuevo desde las 7 hasta las 20 horas. Todos los días, Prevenir Mejor que Curar, aquí en Radio El Conquistador. Que estén muy bien. Hasta mañana.